estamos en el segundo bloque, Agustina, y después de explorar importantes acciones contra el cambio climático y los esfuerzos de colaboración que vienen hablando justamente de la profesional que recién nos visitó, tenemos ahora nada más y nada menos que al ingeniero Raimundo Boatti, una persona de referencia en lo que respecta al cultivo de soja y una persona muy importante en lo que es también un experto en la gestión de parques y jardines públicos de la provincia de Tucumán y me atrevo a decir de la República Argentina. Así es, un experto en estos temas, así que ya mismo vamos a recibir al ingeniero agrónomo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Impacto Sostenible TV. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿nos podría comentar cómo ve el manejo, sobre todo, de los espacios verdes hoy en día en la provincia? Bueno, los espacios verdes están en camino recién de tratar de insertarse en lo que es la gestión que normalmente se hace en países más desarrollados. Estamos muy lejos todavía de eso. Todavía estamos en un periodo, digamos, muy estático, donde se va las administraciones que van sucediéndose, siempre se hace un poco mejor de lo que se hacía antes. Este fenómeno fue hasta el año 2007, donde en Tucumán se hizo el quinto Congreso Iberoamericano de Parques y Jardines Públicos, que realmente marca un antes y un después en el tratamiento de los parques y jardines. Fue muy importante porque vinieron técnicos de toda América, o sea, de todos los países de habla hispana prácticamente. Éramos casi 600, 700 congresales, un hecho muy importante. Y me tocó a mí ser el coordinador general de este evento. De allí en adelante sí podemos decir que Tucumán comenzó otro camino, pero el camino está en este momento bastante estático. Estático en el sentido que en los principales países hoy en día se está pensando en un programa que se llama SBN, que son soluciones basadas en la naturaleza, que es fundamental, digamos, para el crecimiento de nuestros espacios verdes. Esto significa que Tucumán debiera ya integrarse urgentemente a este tipo de planes, porque se refiere a que es muy importante porque hay una participación privada y una participación pública, o sea, el vecino, donde el vecino tiene una responsabilidad y también el sector privado tiene sus responsabilidades cuando vamos a hablar de selvatizar una ciudad, naturalizar una ciudad. Ellos le llaman naturación de ciudad. O sea, la naturación significa selvatizarla una ciudad. Hoy en día es una cúpula verde, prácticamente, que vamos a poner en nuestras ciudades. Entonces, ese concepto es muy importante tenerlo, y no solo tenerlo, sino que comenzar a trabajar ya sobre esta disciplina, que son bastante nuevas. Yo lo que veo actualmente en el municipio no está todavía esto integrado en la gente, no está bien informada, ¿no? Hace falta información para saber cómo encarar una ciudad verde. Y una ciudad verde significa, por eso le decía, la parte privada, ¿no? Que tiene que tener, que es el vecino, digamos, fundamentalmente, donde tiene sus acciones en naturalizar su vivienda, porque tengamos en cuenta, todo lo que es verde es susceptible de captar la energía solar y transformarla como una pantalla solar para obtener electricidad. Bueno, en esto estamos lo mismo. Todo lo que es verde, un árbol, una planta cualquiera, lo que hace normalmente es tomar la radiación solar, producir en sus hojas el fenómeno de fotosíntesis, captar el carbono, que es justamente en lo que estamos siempre hablando de la huella de carbono, ¿no? Secuestrarlo, con eso produce sus alimentos, digamos, su savia, y libera el oxígeno en esa reacción que se produce dentro de las hojas, que es secuestrar carbono y liberar oxígeno. Esa es la gran importancia que tiene. De allí viene que
la liberación de oxígeno es fundamental, aparte de las otras virtudes que tiene el arbolado, ¿no? El arbolado pasa a ser entonces la estructura, o sea, la columna vertebral de este plan. Es importantísimo, entonces, pero la demás vegetación también tiene su gran importancia, de allí que todos los espacios deben ser ocupados por plantas, todo. Entonces, una ciudad como Tucumán, que se llama Jardín de la República, o la provincia, así como tuvimos ese congreso iberoamericano que se hizo en Tucumán, que a mí me tocó estar en España y convencer a la gente que era el lugar ideal de este congreso, porque se iba a hacer en una provincia que tiene el mote justamente de Jardín de la República. A esto hay que seguirlo, no estamos enganchados, lo que se perdió, esa esencia de progreso que significó el 5º Congreso de Parques y Jardines Públicos, está de lado, no ha tenido continuidad, digamos. Entonces hoy en día necesitamos gente que se esté capacitada para esto. En Tucumán no se forma la gente, lamentablemente lo que es formación de personas que estén interesadas profesionalmente en los parques y jardines públicos debieran tener en cualquiera de nuestras 4 universidades que tenemos en Tucumán una carrera que puede ser un posgrado sobre gestión de espacios verdes. Esto es fundamental. Incluso a mí voy a poner un ápice, digamos, de polémica en esto. Actualmente, con el cambio climático que estamos viviendo, es necesario que para ser legisladores o concejales debieran tener que realizar un curso acreditado, aunque sea de 6 meses, sobre lo que es la parte ambiental, ¿no?, para tener derecho a presentarse en los cargos. Hoy en día es imposible tener funcionarios que no conozcan absolutamente nada sobre lo que estamos siempre hablando. Ingeniero, ¿qué opina acerca de los discursos negacionistas del cambio climático que hoy en día se escuchan? ¿Cómo me repite? ¿Qué opina acerca de los discursos negacionistas que muchos políticos dicen que los eso negacionistas, no existe? bueno, que están equivocados. Mire, esto lo pongo yo siempre en mis charlas, lo pongo como para que la gente entienda. El hombre en el cambio climático es apenas un acento en la naturaleza, porque es el único, digamos, ser viviente que tiene el cerebro que se haya desarrollado y puede compatibilizar con su... mejor dicho, es un ser pensante, a diferencia de todos los demás animales. Pero ¿a dónde lo llevo este pensamiento? A que la energía es lo principal que necesita el hombre para su evolución. Siempre fue la energía, así fuera una primera palanca, que vio que moviendo una palanca movía una roca, y con esto fue progresando y progresando, descubrió que con el vapor podía movilizar un émbolo para tener una máquina que produzca movimiento, hasta que llegó la energía nuclear. La energía nuclear y produjo la bomba atómica que sabemos que en Hiroshima fue aplicada directamente en contra mismo del hombre. Eso está latente, se sigue igual. Entonces, la emanación de carbono que tiene la atmósfera, en este momento estamos superando los 30.000 millones de barriles de petróleo por año en el mundo, de lo cual Estados Unidos solamente emana gases provenientes de 45.000 millones de barriles al año. Para que ustedes tengan idea por qué este mundo está cambiando, ¿no? Por esa ambición que tiene el hombre de seguir construyendo su sociedad consumista, entonces necesita energía. La misma energía que teníamos al principio con una palanca, hoy en día la tiene para producir y no le importa el futuro de la humanidad. Entonces, ¿el hombre en qué se ha transformado? El cambio climático es una cuestión natural. La Tierra siempre era caliente en su origen, después tuvimos ciclos de congelación del planeta. Hemos pasado siempre necesita siglos esta curva
de la tierra necesita curva. Vino el hombre. Y todo lo que la naturaleza hizo para enfriarlo al planeta, secuestrando el carbono y enterrándolo prácticamente, digamos, con lo que se transformó en los combustibles fósiles que hoy en día, lo estamos sacando aceleradamente y liberándolos de nuevo a la atmósfera, con lo cual estamos recalentando el planeta. Esto es muy fácil. Algo que se enterró durante cientos de miles de años el planeta, hoy en día el hombre lo está sacando indiscriminadamente. Y por supuesto que los intereses hacen que defienda. Entonces acá viene una palabra, ¿no? ¿Qué es el hombre en esto? Porque yo digo que es apenas un acento. Fíjense ustedes, una palabra tan noble que dice revolver, que es nos imaginemos una persona de edad revolviendo un locro en su olla, si al acento lo ponemos en la letra O, se transforma en revólver. Bueno, eso es el hombre, un revólver que lo está usando en contra suyo. Ese es el hombre en la naturaleza. Y allí creo que es suficiente como para decir qué importancia tiene el hombre fundamental. Es el culpable, su ambición, su codicia, hace que el mundo no esté pensado para él en el futuro, en delegar a las futuras generaciones el bien que significa la vida, sino que directamente está haciendo para su autodestrucción. Qué gusto escucharlo, ingeniero, y desde acá la verdad es impresionante las palabras que dice y creo que la audiencia lo debe estar también disfrutando. Un poco volviendo a lo que recién usted decía con respecto a las políticas públicas, ¿cómo cree que podían mejorar aún más la gestión de los espacios verdes en Tucumán y otras ciudades de la República Argentina? Mire, el mejoramiento es urgentemente saber que con el cambio climático nuestras ciudades se han transformado en islas de calor. Entonces la forma de combatirlas no es poniendo aire acondicionado, que sería imposible poner una cúpula. Por eso, las soluciones están basadas en la misma naturaleza. De ella tenemos que aprender y de ella tenemos que saber cómo planificar una ciudad para que sea vivible, ¿no? Es fundamental. Entonces, la naturación de una ciudad hoy en día es algo sumamente necesario. Yo creo que es la mejor solución, la más económica, porque tenemos todo para hacerlo. Tucumán, tenemos todas nuestras ciudades, las principales están en la línea hacia el sur, ¿no? O sea, todo es pedemonte de la yunga, y en la yunga está nuestra solución, porque tenemos nosotros Facultad de Ciencias Naturales, tenemos el IEI, no sé si ustedes saben lo que es el IEI, que es de la universidad, que es el Laboratorio de Investigaciones Ecológicas Yunga, donde se puede recabar de toda la vegetación de nuestras yungas que pueden ser incorporadas a la jardinería pública, ¿no? Es decir, todas nuestras terrazas verdes, todos nuestros jardines verticales pueden estar basados en toda la flora que nos da la yunga. Y al mismo tiempo, cuando se habla de biodiversidad, justamente los corredores ecológicos que debe tener una ciudad hacia un centro, como son las montañas, debe ser una conexión con la biodiversidad que se tiene también, ¿no? en nuestras ricas yungas que tenemos en Tucumán. Bueno, esa sería más o menos a grandes rasgos, ¿no? Y yo siempre pienso de que las organizaciones que están trabajando sobre esto debieran tener un poquito más de atención sobre este planteamiento que hoy les puedo hacer a usted de acá, que le agradezco por eso, ¿no? Esta oportunidad. Ingeniero, sabemos que ha recibido el premio pionero en el cultivo y manejo de la soja y que hace más de 26 años está en este cultivo. Queremos saber cómo ve la evolución del cultivo a través de los años. Y bueno, la evolución de la soja fue uno de los hechos más históricos que tiene Argentina en cuanto al desarrollo de un cultivo. Fíjense ustedes que en el año 71 del siglo pasado, ya hablamos, Tucumán era la primera productora en la Argentina de soja. Tenía apenas 5.000 hectáreas, ¿no? Y con eso era la primera productora. Hoy en día estamos hablando en 20 millones de hectáreas, más o menos, que tiene el país, o sea que la explosión ha sido tremenda. Pero eso ha traído un problema que se llama la sojización del ambiente, ¿no? O sea que indiscriminadamente, justamente por esa codicia de dinero que tiene el hombre, ¿no? Se han
se han desmontado muchísimas hectáreas sin ton ni son. Por ejemplo, acá en Tucumán a mí me tocó en los primeros años de la soja asistir y participar activamente en los desmontes. Tal vez ese fue uno de los problemas por el cual después tuve que elegir ser presidente de la Sociedad Amigos del Árbol allá por fines del siglo pasado, digamos, ¿no? Por unos sentimientos de un poco de culpa que uno adquirió de ver cómo se volteó todo el monte. Incluso más le voy a decir, ese monte es algo imperdonable, que en esa época ya se pensaba en que había que cuidar el ambiente y se había determinado que los desmontes, cuando uno presentaba los planes, debían tener franjas de monte virgen que se tenía que dejar en estos campos, ¿no? No recuerdo si era cada 150 metros un cordón de monte virgen que debía tener unos 8 o 10 metros de ancho, ¿no? Para preservar justamente la biodiversidad. Todo eso se puso en letra, pero jamás se cumplió. No hay una... En Córdoba en este momento hay he estado escuchando que hay una, no sé si es una ley, donde los agricultores actualmente están obligados a tener entre un 2 y un 3% de plantas en su explotación, ya sea agrupada o en cortinas rompevientos, en algo útil para la biodiversidad, ¿no? Eso tendríamos que estudiarlo, verlo, y en Córdoba, y tratar de llevar estas soluciones, porque un problema es la ciudad, que sería lo micro, pero lo macro es lo que es el territorio, ¿no? Donde están ubicadas las ciudades. Entonces, en lo macro es donde se produce el gran impacto de la sojización. Se ha desmontado y todo el área en Argentina es una planicie con una pendiente muy pequeña, digamos, hacia el este, ¿no? Donde se producen grandes inundaciones porque no tiene el agua por donde salir, es muy lenta la escorrentía. Entonces hay serios problemas causados justamente por la sojización. Es uno de los graves problemas que tiene Argentina, la sojización. Nuestra provincia tiene el problema en el este de Tucumán. La siembra directa, que se hace hoy en día, es un paliativo, por lo cual es otro tipo de manejo que se trajo a partir de la siembra directa, lo que hace que los campos ya no sean arados tan violentamente, todo se hace en forma más, lo menos que la herramienta entra lo menos posible al campo, se hace una rotación de cultivos, sobre todo con maíz, pero así todo es un monocultivo y el deterioro va a seguir avanzando a pesar que el hombre está tomando ciertas medidas. Pero creo que hoy en día hay gente que está trabajando bastante conscientemente en el cultivo de soja para tratar de preservar, porque el monocultivo no es bueno en ninguna parte, pero hay gente que está trabajando bastante en este caso. Ingeniero, la verdad que ha sido un placer tenerlo con nosotros, poder escuchar su palabra, poder compartir su valiosísimo conocimiento e información, no solamente con nosotros, sino con toda la audiencia, que creo que le quedaron muchas ideas en la cabeza. Y como usted lo dijo hoy, me parece que el punto de referencia es que lo ambiental tiene que ser aquí y ahora y ya. Sí, no hay mucho tiempo, digamos, de letargo de esto. No hay mucho que... Y hay que llevar toda la práctica, toda la práctica. Por ejemplo, miren el caso de la basura. Seguimos trabajando despacito, eso tendría que haber estado ya en ejecución hace rato ya, no pensando en que algún día vamos a adoptar, se está trabajando, no, se tendría que trabajar directamente, a aplicar y empezar en el trabajo, en la acción, va a estar en la problemática para seguir evolucionando, se cometen los errores para seguir avanzando, o sea que en la basura ya tendríamos que estar hace rato con nuestra empresa que están trabajando en la recolección en otra forma. Lo que pasa también en la parte de educación, lo que sucede, por ejemplo, en el Parque 9 de Julio, ustedes ven que llega el Día de la Madre, que va a ser ahora, el Día del Padre, queda todo totalmente sucio. Es una solución bastante fácil, digamos, pero hay que trabajarla.
como ser que el parque debiera tener un grupo de voluntarios, ¿no? De gente voluntaria del Parque 9 de Julio, donde se ubican en el parque el mismo día, un día domingo a la mañana, y ellos mismos están recogiendo la basura que va la gente desechando. Porque cuando usted ve que alguien tira basura y otro que la junta, uno ya dice, se frena. Entonces, con unas 50, 100 personas en el parque que estén trabajando, inmediatamente que la primera persona que ya tire un papelito ya está levantado. Entonces se va tomando conciencia, porque al mismo tiempo esa basura que va recogiendo la gente, el voluntario, va a ser clasificada e invitando a los mismos participantes de las reuniones para que vean cómo se clasifica. Entonces todo eso se hace en una forma organizada, ¿no? Publicitada, lógicamente, ¿no? Con mucha publicidad, para que la gente vaya tomando conciencia que el parque debe quedar limpio, tal cual como nos llegó a las 9 de la mañana a ubicarse. Y cuando se va a las 8 de la noche, el parque no solo está limpio, sino que está con la basura recogida y clasificada. Y eso hay que hacerlo, ¿no? Tiene que hacerlo el municipio. Yo siempre hablo, no llegan estas proposiciones que uno hace tan fácil, no es muy fácil, ¿no? Tener un diálogo con el municipio a veces, ¿no? Pero pienso que es el camino correcto en el caso, por ejemplo, de la basura, ¿no? Y en esa misma forma impulsar el resto de la ciudad, ¿no? No es tan difícil, que vamos a tener varios años que renegar con gente que no cumple, pero justamente es en la acción, digamos, donde la gente va a ir tomando conciencia. Y eso hay que hacerlo con unidades pequeñas en la ciudad, 2, 3 manzanas en cada sector este, oeste, norte, sur, ¿no? Y que se vayan ampliando, porque el vecino va tomando ejemplos de lo que es el vecino que está ya adquiriendo esa forma de manejo de la basura, ¿no? Pero es muy interesante trabajarlo. Siempre hay que trabajar en forma organizada, pero pensada en los mejores resultados. Yo he visto esto hacerlo en otros lados y realmente con mucho éxito, ¿no? El asunto de empezar con los parques y los espacios verdes con el voluntarismo de los propios vecinos de estos espacios verdes. Así es, ingeniero, y la verdad que, Agustina, fueron palabras perfectas para el momento en el que vivimos. Ahora le decimos a nuestra audiencia que se queden ahí, que enseguida volvemos con más Impacto Sostenible TV.